Estos días han sido muy interesantes y he podido conversar con diferentes familias. Algunas de ellas están sufriendo dolores, son víctimas de la enfermedad. En vez de víctimas, están pasando la enfermedad y no son víctimas porque en medio de ella, en medio de la dificultad, en medio de la peste, ellos tienen una gran confianza en el Señor y eso a mí me ha dado mucha alegría. Qué bonito encontrar que ante las amenazas que podemos recibir en el diario vivir, podemos nosotros estar confiados y estar firmes, creyendo que la obra del Señor se va a completar en nosotros conforme al deseo de su corazón. Bendiciones, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Realmente cada vez que tengo la oportunidad de comunicarme por este medio, me siento tan agradecido con Dios porque es una oportunidad para estar cerca de personas muy amadas como ustedes y en cualquier lugar donde se encuentren. Así que mis deseos para cada uno son de bendición, que tengan paz. Si los que están pasando dificultades, tienen que saber, sí, vamos a tener dificultades en el mundo, pero Dios es más grande que cualquier dificultad y Él va a estar con nosotros. Así que no tengas temor. Tú eres del Señor, tú le perteneces a Él, Él tiene cuidado de ti. Dios hace misericordia con nosotros. Esta oportunidad es propicia para mí para compartir un tema de predicación, de consejo, de reflexión, y quiero llamarle valientes y esforzados ante las amenazas. Y ese título lo escogí porque lo que veo es eso en las personas con quienes he podido conversar. Personas valientes y esforzadas a pesar de estar sufriendo dificultades y a pesar de estar siendo amenazados por el virus y por otras circunstancias que vienen a sus vidas. Ánimo, mis hermanos. Dios a nosotros nos ha dado sus promesas y sus promesas no van a cambiar nunca. Él las va a cumplir. Quisiera que me acompañaran en la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 7. La Escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una realidad, es una gran verdad. De hecho, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven pastor, Timoteo está pasando por un ambiente, un momento complicado, muy difícil, porque en ese tiempo las falsas doctrinas proliferaban. Los falsos maestros abundaban, la persecución era evidente todo el tiempo hacia la iglesia, muchos problemas, muchas dificultades, pero Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, está diciendo Timoteo, seguramente te vas a enfrentar a muchas cosas muy dolorosas, falsos hermanos, situaciones duras, decía la persecución, la falsa enseñanza de los falsos maestros, la herejía. Total, muchas cosas que venían y estaban sucediendo con la iglesia. Pablo está aconsejando a su discípulo y le dice, le recuerda con esta palabra, y quiero también recordarnos a nosotros esta palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con esa referencia bíblica quiero dirigirme a una experiencia que es una experiencia muy hermosa. Si usted toma la Escritura, si se da el tiempo a leer la palabra de Dios, la Biblia, va a encontrar tantas historias hermosas entre las cuales nosotros podemos aprender, podemos tomar valores para nuestra vida y ser edificados. De hecho, la Escritura es inspirada por Dios, toda ella, para formar en nosotros al hombre de Dios que Él quiere que sea formado en cada uno de nosotros. La referencia que quiero compartir la vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, repito, en el capítulo 4. Y antes de referirme a esta lectura, quiero hacer referencia al contexto que estamos viviendo en este entorno, en este momento de la iglesia, en este momento de los apóstoles, de los discípulos del Señor. El Señor ya no estaba, ya se había ido al Padre y los discípulos habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo y su vida había sido transformada. En una oportunidad había un hombre, y esta referencia solo para su conocimiento se encuentra en el capítulo 3 de los Hechos. Había un hombre cojo de nacimiento. Todo el tiempo, todos los días, cada día, lo ponían a la entrada, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, y lo ponían ahí para pedir limosna. Obviamente, la gente que entraba al templo y miraban a aquel cojo de nacimiento, quizás iban a sentir un poco de misericordia, o cuando salían del templo, quizás iban a tener misericordia, y era un lugar apropiado para que aquel cojo estuviera para pedir limosnas. Así iba a ser el resto de su vida probablemente. Pero en algún momento del día, Pedro y Juan aparecen ahí. Ellos iban a entrar en el templo. Y este hombre necesitado les clama a ellos, les pide a ellos dinero, apoyo económico. Pedro y Juan le vuelven a ver y le dicen, míranos. Ellos dijeron, no tenemos oro ni plata. Te damos lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta historia es tan maravillosa porque era un hombre que nació con un impedimento que le impedía caminar. Algo imposible de resolver. Pero estos hombres llenos de fe no se intimidaron ante la situación que estaba viviendo aquel necesitado, sino que creyendo a las promesas de Dios, le dijeron a él, no tenían oro ni plata para darles, pero tenían algo mejor. Y realmente lo que el mundo necesita encontrar no es oro o plata, sino algo mejor. Es a Jesús. Mucha gente está postrada, sin poder levantarse, sin poder avanzar, sin poder vivir una vida libre, sin poder vivir una vida efectiva, llena de gozo, llena de paz, sino atado con un montón de amarguras quizás. Y es tiempo de tratar de no vivir de esa manera, sino acercarnos a Jesús, quien puede realmente hacer una diferencia en nosotros. Qué lindo encontrar a Pedro y a Juan diciéndole a este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la tomaron de la mano y se levantó, se le afirmaron los tobillos y los pies y comenzó a saltar. Imagine la alegría que tenía este hombre de nacimiento enfermo y ahora podía saltar. Y entraron al templo alabando a Dios y todo el mundo se asombró, todo el mundo, la gente que estaba ahí estaba impresionada de lo que estaban viendo. Algunos tenían un gran asombro y un espanto por lo que estaba sucediendo. Y Pedro comienza a compartir uno de sus mensajes con los hermanos judíos que estaban ahí justamente en el pueblo y en el templo, que vieron todo el acontecimiento que pasó. Y ahora en ese contexto quiero que vayamos nosotros al capítulo 4. Había ocurrido un gran milagro. Era notorio en toda la ciudad, todo el pueblo se daba cuenta que algo prodigioso, algo hermoso había sucedido, algo imposible para los hombres había ocurrido. Y Dios había utilizado a 2 de los discípulos del Señor para que un milagro sucediera. Yo creo que Dios quiere utilizarnos a nosotros. A veces creo que estamos muy enfocados tal vez en nosotros mismos y necesitamos tal vez enfocarnos, no tal vez, necesitamos enfocarnos en otras cosas, en los deseos de Dios, en lo que hay en el corazón de Dios.
Voy a leer el capítulo 4, tal vez usted puede acompañarme en la lectura y nos vamos deteniendo poco a poco en cada uno de los versículos que están expresados, que están expuestos aquí en esta porción bíblica. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los discípulos, Pedro y Juan, estaban hablándole al pueblo. Y estaban hablando al pueblo de un Cristo que ha resucitado, que está vivo y que es capaz de hacer grandes cosas. La gente estaba maravillada. Nuevamente leo el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, estaba toda la gente reunida. Vinieron sobre ellos los sacerdotes. Les cayeron encima prácticamente. Les tomaron de frente, querían acercarse a ellos, pero no con buenas razones, sino de repente se acercaron a ellos para caerles encima, para estorbar lo que estaban haciendo. Recuerde, ellos estaban hablando al pueblo de todo lo que estaba pasando, lo que había pasado con aquel hombre cojo de nacimiento. Estaban compartiendo el mensaje de Jesucristo. Pero vinieron los sacerdotes, quienes tenían el poder para controlar, para manipular quizás el beneplácito de los romanos hacia ellos, para poder dirigir un montón de cosas en medio del pueblo judío. Y estos hombres se acercan, dice el versículo 2, resentidos, molestos, incómodos, de mal carácter. Y su resentimiento es que se enseñase al pueblo y que se anunciase en Jesús, como dice la Escritura, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Porque justamente esta gente no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían. Y cuando oyen que Pedro está predicando acerca del Jesús que habían crucificado, que habían matado, y como en el nombre de Jesús aquel hombre cojo de nacimiento había recuperado su salud, los que no creían en la resurrección, los saduceos, estaban muy molestos. Ya imagínese usted, les caen encima. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y a ellos eran el grupo poderoso del momento. Era el grupo de poder. Y el versículo 3 dice, y les echaron mano. O sea, les trataron mal. Los tomaron de repente y no para abrazarlos. Había pasado un gran milagro, pero nadie estaba reconociendo un gran milagro. Quizás el pueblo estaba emocionado, estaba asombrado, sí, pero los saduceos, los sacerdotes, los que manejaban el poder político de la vida del pueblo de Dios, estaban resentidos, enojados por eso, porque se anunciaba que Jesús ha resucitado. Nosotros no podemos dejar de decir que Jesús ha resucitado, que está vivo y que habita entre nosotros. Su Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. Y esta gente, este grupo de poder, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ni siquiera están preguntando en ese momento qué pasó, por qué tanto alboroto, sino que resentidos por lo que pasó, de lo que estaban predicando, los toman y los echan en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Estoy hablando de que ellos fueron bruscos con Pedro y con Juan. Estoy diciendo que ellos trataron de intimidar, de darles miedo, de provocar temor, de hacerles sentir mal, de hacerles sentir con pánico, con pavor, para obligarlos a dejar de hacer lo que el Señor Jesús les había mandado hacer. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra
creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué predicación era esa que se habla de 5,000 creyentes? ¿Qué autoridad y señales tenían estos hombres? 5,000 creyentes. A mí eso, cuando yo me pienso en los detalles de esta lectura, me emociona pensar cómo estos hombres, que en algún momento, Pedro, en algún momento fue capaz de negar al Señor, cómo su vida había cambiado y ahora está confesando al Señor. Aunque le amenazaran de muerte, él no iba a dejar de confesar al Señor como resucitado, como capaz, como Dios, como capaz de llevar adelante la vida de cualquier persona que pueda acercarse a él. 5,000 creyentes. Luego el versículo 5, nos detenemos hasta el versículo 7. Aconteció al día siguiente. Recuerden, los metieron en la cárcel porque como ya era tarde de noche, las costumbres es que no iban a llegar a un juicio allá en la noche, sino que había que meterlo a la cárcel y al día siguiente quizás someterlos a un juicio. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Un montón de gente se reúne. Ya no solamente son los saduceos, sino que un montón de gente se reúne. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Créame que sentir que enfrente de uno hay una gente fuerte, que tienen mucho poder. De hecho, entre ellos estaban los que condenaron a Jesús a la muerte. Lo primero que puede pensar: Pedro, yo voy a ser el siguiente que va a ser condenado. Ahí está Anás, ahí está Caifás. Ellos eran parte de los que condenaron a Jesús, mientras todo el pueblo gritaba: crucifíquenle. Estos instigaron, estos promovieron, estos hicieron que Jesús fuera crucificado. Claro, el plan de Dios era perfecto, porque para eso vino Jesús, para dar su vida por rescate de todos nosotros. Pero imagínese usted el cuadro, mire el cuadro, cuánta gente poderosa está delante de Pedro y Juan, diciendo: ¿y ustedes con qué derecho están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué están tratando de hacer? Están amenazándoles, están intimidándoles, están provocando que ellos tengan alguna reacción de temor, están tratando de callarlos. ¿Cuánto hay hoy que quiere que la iglesia calle la verdad de un Jesucristo que está resucitado, que está vivo y que habita entre el pueblo de Dios y que es real? ¿Cuánto hay en este mundo, en esta sociedad, queriendo hacer que la iglesia calle? Es más, yo sé que alguna gente toma una postura un poco religiosa y no quiere entrar en problemas con otros. Yo he visto en eventos grandes, eventos mundiales, eventos reconocidos, deportivos, que invitan a personas a orar. Pero estas personas ya no oran en el nombre de Jesús porque no quieren provocar a nadie. Así está la situación. La gente quiere, la sociedad quiere que el nombre de Jesús desaparezca de alguna manera. Y aquí los saduceos y ahora los gobernantes y ese montón de gente que está ahí, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Caifás, Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, hasta con sus familias vinieron y les pusieron en medio a Pedro y a Juan. Les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ellos no les importa el milagro de sanidad que hubo.
A ellos lo que no les gusta es que están predicando a Jesucristo resucitado. En ese momento Pedro tiene la oportunidad de decir: perdonen, no sabía que íbamos a ofender a alguien. Como ahora todo se arregla de esa manera. Todo se arregla hoy disculpándose. Oh, perdón, no quería ofender a nadie. ¿Cómo vamos a ofender nosotros por mencionar que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús? Necesitamos realmente decirlo. Y no solamente decirlo, que sea visto en nosotros. Por eso me gusta la reacción de Pedro. Cuando estoy hablando de ser valientes y esforzados ante las amenazas, justamente a esto me refiero. Porque en ese momento intimidante, y todo el mundo, el pueblo seguramente esperando a ver cómo iban a reaccionar estos discípulos, que eran parte de una iglesia tan joven que comenzaba. Tal vez ellos no eran muy fuertes, tal vez no tenían tantos seguidores, tal vez no tenían tanto poder, pero tenían el Espíritu Santo que hacía la diferencia en sus vidas. Tenían el nombre de Jesús en sus corazones y vivían para Él. Pedro no está intimidado. Pedro siente las amenazas, estoy seguro. Estamos hablando de Pedro. ¿Qué cambió en Pedro? Pedro, una gente, cuando llevaron a Jesús para ser crucificado, le preguntaron 3 veces: ¿tú estabas con él? Y Pedro negaba: no, yo no he estado con él, no lo conozco, no sé quién es. Y el gallo cantó. ¿Qué pasó con Pedro? Que ahora vemos un Pedro diferente. Y ahí está Anás y Caifás, los que dictaron sentencia contra Jesús. Pedro seguramente piensa: estos pueden dictar sentencia contra mí también, pero no importa. Porque Pedro sabía que Jesús ha resucitado y él no va a dejar de decirlo. Entonces Pedro, y esta es la diferencia en Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hay una evidencia de algo diferente en la vida de Pedro. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos ser valientes ni esforzados por nosotros mismos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Leíamos al principio que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Iglesia, despertemos a esa realidad. Eso es lo que Dios ha asignado a nosotros, un espíritu de poder, no de cobardía. Y el poder basado no en nuestras fuerzas, el poder basado en la obra del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros como iglesia, como verdaderos hijos de Dios. Y aquí está Pedro, se levanta en medio de toda aquella gente lleno del Espíritu Santo y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Repito, está diciendo cosas delante de los que condenaron a Jesús, pero se atreve a decirlo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es por el nombre de Jesús que ha resucitado que hay muchos creyentes por todo el mundo que verdaderamente viven una relación sólida, seria con Dios, y que no tienen temor de confesar su nombre. No se avergüenzan de eso, al contrario, es un privilegio confesar a Jesús como Señor, como Dios de nuestra vida. Y aquí está Pedro, enfrentándose a los que hicieron tantas cosas malas con Jesús. ¿Acaso era prohibido hacer el bien? La evidencia que tienen ellos es una evidencia irrefutable. El hombre cojo de nacimiento ahora camina y está con ellos ahí. Lo han visto. Estaba con ellos. Danzaba, saltaba, estaba lleno de gozo. Algo grandioso había pasado con él. Sea notorio, repito el versículo 10,
sea notorio, porque nosotros necesitamos hablar con más carácter, con más valor el nombre de Jesús, de la obra que Él ha hecho en nosotros. No repetir cosas bonitas, sino que sea evidente, que sea notorio. Nadie puede negar un hecho que ha sucedido. Nadie podía negar que el cojo de nacimiento ahora caminaba. Si la gente, las personas que no conocen a Jesús pueden ver un cambio notorio en nosotros, no van a poder negar que Jesús es el Señor nuestro. Puede ser que no quieran acercarse a Él, pero no van a poder decir que no han visto una señal de una persona depravada siendo transformada, de una persona arruinada como he sido yo, siendo cambiada por el poder y la misericordia de Dios. Obviamente Pedro ha cambiado. Su vida llena del Espíritu Santo le ha dado un valor diferente. Y Pedro no va a salir corriendo en esta oportunidad. No se va a esconder. En esta oportunidad Pedro va a salir a confesar el nombre de Jesús. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel también, ellos dijeron, crucifíquenle. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12, un versículo muy conocido: y en ningún otro hay salvación. Está diciéndole a los gobernantes, está diciéndole a los saduceos, está diciéndole al pueblo judío: en ningún otro hay salvación. Eso es necesario decirlo hoy. En ningún otro hay salvación. Alguna gente cree que hay salvación porque somos buenas personas. No, no hay justo ni aún uno. No somos buenas personas. Es por la misericordia de Dios, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nosotros podemos ser salvos solamente. Y Pedro se atreve a decirlo. Y en ningún otro hay salvación. Ustedes, a los sacerdotes, ustedes por cumplir la ley, por cumplir ciertas cosas que son costumbres entre ustedes, por eso no van a ser salvos. Por pretender que son buenas personas y que andan vestiduras como blancas, bien bonitas, y una apariencia de piedad bonita, no, eso no los va a salvar. No hay ninguna cosa que pueda salvar. En ningún otro hay salvación. ¿Usted algún día ha pensado, ha buscado o ha sentido la necesidad de salvación? Solamente en Jesús. Solamente Jesús. Es lo que ha oído por toda la vida. Disfrutamos de esa experiencia. Pero llevémosla a otros también. Digámosle a otros: no es por ser buena gente, es por tener a Jesús. Por permitir que la obra en la cruz, que es suficiente, pues haga un cambio en nuestra vida y que nosotros vivamos apegados a Él, caminando con Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Me quebranta eso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por la fe en Jesucristo. Solamente por Él y viviendo para Él es que podemos nosotros ser salvos. Piénsalo para tu vida. ¿Vives para Él? ¿Es su nombre sobre todo nombre en tu vida? Porque no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Obviamente Pedro está predicando a Jesús. La iglesia necesitamos levantarnos a predicar a Jesús. Pero acerca de Pedro hay un hecho evidente. Hay algo que ha pasado con un cojo, un milagro. Ha pasado algo que no pueden refutarlo. Y no solamente con el cojo, en la vida de Pedro y los discípulos ha pasado algo que no pueden refutarlo. Los temerosos discípulos ahora tienen valor para predicar. No se amedrentan a las amenazas de los gobernantes, de los grupos de poder. Ahora nos quieren callar a nosotros. Nos quieren decir que no hablemos en el nombre de Jesús para no ofender a nadie. A otras personas, porque no, el nombre de Jesús pues, para muchos es como una ofensa. ¿Y acaso hay otro nombre? No hay otro nombre.
Solamente en el nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Claro, Pedro está hablando con toda la gente que está ahí, lo que les están oyendo, y ellos tienen que reaccionar a lo que Pedro dice. En el versículo 13 leo este párrafo, esta porción. Entonces, viendo, ¿quiénes? Los gobernantes, el grupo de poder, viendo el denuedo, la dedicación de Pedro de hablar las cosas como son, sin quitarle, a decir las cosas como son claramente, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Bueno, tal vez ellos pensaron, estos son hombres del pueblo y del vulgo, porque tal vez no tenían la educación rabínica que ellos tenían, pero ellos habían caminado con Jesús. No hay mejor lugar para aprender que caminar con Jesús. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Recuerdan que mencionamos eso, para enviarlos a predicar a todos lados. Ellos caminaban con Jesús. Viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo es que la gente reconozca que uno está con Jesús. Uno puede hablar de Jesús, pero la gente puede saber si uno ha estado con Jesús o solo está hablando de Jesús. Pedro está hablando de Jesús, pero los demás que están escuchando reconocen. Hay algunas evidencias en la vida de Pedro que les hace reconocer a ellos que realmente ellos habían estado con Jesús. Eran testigos, pero claros, de que caminaron con Jesús, que vivieron con Él, que estuvieron con Él, que caminaban con Él. Aparte del testimonio personal de Pedro y Juan, que ha de haber sido un testimonio impresionante para aquella gente. Ojalá que nuestro testimonio también dé mucho que hablar, y que lo que dé mucho que hablar sea que realmente puedan ver en nosotros que estamos con Jesús. No solo que hablamos cosas bonitas de la Biblia, sino que estamos con Jesús, que caminamos con Él. Y a la par, el testimonio. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, ahí estaba el testimonio. ¿Qué más evidencia quieren? Que realmente el poder de Dios se ha manifestado y que Dios está usando a estos hombres para grandes cosas. ¿Qué más evidencia quieren? No es como que este hombre fue sanado por un rato y al salir después se volvió a quedar cojo. No, fue sanado completamente. No son sanidades fabricadas ni nada de eso, son evidentes. Y ahí está el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Nadie va a poder decir nada en contra si miran un cambio en nosotros. Tal vez estuvimos postrados, tal vez nacimos cojos de nacimiento, tal vez nuestra vida no ha servido para nada, pero al venir Jesús hubo un cambio, y el cambio es tan evidente que nadie puede decir nada en contra. Piénsalo, porque hace falta mucho eso hoy. Que se note un cambio, que la gente no tenga duda de que estamos con Jesús, que hemos estado con Él y que caminamos con Él. Después de todo eso, las evidencias están ahí. Un hombre cambiado, un hombre sanado. En la vida de Pedro, que era algo que llamaba la atención a todos los que estaban escuchando a Pedro hablar. El versículo 15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Algunos escritores dicen, quizás Pablo estaba ahí en ese concilio. Yo no voy a decir que sí, la Biblia no lo dice, pero es muy probable. Y si fue así, ¿qué mensaje escuchó Pablo? En algún momento ese mensaje, cómo iba a tocar su corazón y a provocar un cambio en la vida de uno de los hombres más maravillosos que han habido en la historia de la iglesia, y que ha dejado tanto bien con sus escritos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y hablaban entre sí. Todos los que tenían autoridad hablaban y conferenciaban entre sí.
¿Conferenciaban para pensar en convertirse? No. ¿Conferenciaban para decir, wow, qué tremendo el nombre de Jesús, realmente deberíamos de considerarlo? No. Estaban buscando qué hacer con los predicadores que estaban hablando una verdad que estaba penetrando su alma, porque ellos fueron los que habían crucificado al Maestro. El versículo 16 dice, diciendo, los que estaban conferenciando, el grupo de poder, estaban diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? No están pensando qué haremos con nuestra vida, sino qué haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, el testimonio de lo que vieron no lo pueden negar. Queridos hermanos, que el testimonio que vean en nosotros nadie lo puede negar. Para que vean que Jesús realmente es real, que es capaz de hacer milagros, es capaz de transformar vidas. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente enferma hay en el nombre de Jesús? Que Dios utilice a sus siervos para que los que están enfermos sean sanados, sean restaurados en el nombre de Jesús, por su poder, por su gracia. Y que sea evidente aquello. Iglesia, esa es nuestra parte. Ellos no podían negar lo que habían visto. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esa es la estrategia del enemigo, callarnos. Por eso me da tristeza a mí ver gente que acude a eventos públicos y no pueden mencionar. Oran, pero no pueden mencionar el nombre de Jesús y se prestan para eso. Porque la estrategia de Satanás es callarnos. La estrategia de Satanás para que la iglesia no avance es callarnos. O entretenernos con otras cosas y dejar de mencionar el nombre de Jesucristo como lo único que nos puede salvar. No hay obras nuestras que nos salven, solamente Jesús. Solamente por la obra de Él en la cruz del Calvario. Y necesitamos reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, como Pedro le había dicho al pueblo anteriormente en el capítulo 3, que se arrepintiesen de sus pecados. No hay otra manera. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, nuevamente los llaman, les intimaron, les dijeron, les ordenaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso estaban diciéndole a los discípulos. Ya no hablen más en el nombre de Jesús, porque eso provoca muchos problemas para otra gente. Y ya no prediquen más que Él resucitó. Él resucitó, Él está vivo y Él viene pronto a recoger a su iglesia. Así que preparémonos, porque en cualquier momento puede ser. Les dijeron, ya no más, no hablen más, no enseñen en el nombre de Jesús. Pueden mencionar a Dios, pueden mencionar otras cosas, pero no mencionen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, que no se dejan intimidar, que no se dejan atrapar por el temor, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo. Imagínense esta gente que ellos decían que eran del vulgo, que no tenían mucha educación, mucha preparación. Mire qué sabiduría. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a callar lo que hemos visto y oído? ¿Quién va a poder callar lo que han visto en nuestras vidas? De personas de mala vida, malos procederes, fueron cambiados, transformados. ¿Quién va a poder callar esa evidencia?
Hay tanta decepción hoy en la sociedad porque mira muchos creyentes que no parecen que han creído. En vez de hacer una diferencia con el mundo, mucha gente más bien se está pareciendo al mundo. La Escritura nos manda a nosotros que nosotros no nos hagamos como ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Pero mucho en la iglesia, para quedar bien con los demás, hay que llevar en paz la fiesta y hacer lo que a otros les gusta. Y esto querían hacer con Pedro y con Juan. Y ellos se levantan y responden y dicen: ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia, que así sea con nosotros, que no dejemos de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Todo el pueblo el testimonio era evidente. Y por causa del pueblo no podían castigarle, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo había glorificado a Dios. Habían 5,000 nuevos creyentes. Ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya era un hombre, 40 años. Sigue la historia, termino con la lectura. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos, donde estaban los demás, sus demás hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pienso que se sintieron dichosos de haber pasado aquel momento, aquella afrenta. Creo que se sintieron dichosos de sufrir por la causa del nombre. Y no iban a renunciar a pronunciar ese nombre, ni a predicar en su nombre, en el nombre de Jesús, ni a hacer las obras que fueron encomendadas en su nombre, en el nombre de Jesús. Ellos no iban a renunciar a eso. Vinieron contándole a todos lo que los sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, los que estaban ahí, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y nos dijeron: salgamos corriendo, huyamos por todo lo que está pasando, nos van a perseguir, nos van a matar. No, subieron la voz y dijeron: soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Para ellos era: Jesús, tú eres Dios. No están diciendo solamente Jesús es alguien que conocimos. No, levantaron su voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. El reconocimiento de que Jesús es Dios. Importante. Yo no sé si hay mucha gente que se ha olvidado de eso hoy. Jesús es Dios. Él es el Señor sobre todo. Y estos están levantando su voz reconociéndolo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, contando cómo se habían juntado contra Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lejos de atemorizarse, lejos de encerrarse. Y yo creo que ahora que estamos viviendo una pandemia mundial, no es momento para atemorizarnos. Sí, seguro tenemos que estar recluidos en nuestras casas, tenemos que tener cuidado, pero no nos atemoricemos. Estos estaban, los grupos de poder querían atemorizar a los discípulos y ellos dicen: y ahora, Señor, comienzan a adorar al Señor. Yo le animo, iglesia, para que nos levantemos, para que adoremos al Señor como nunca lo hemos hecho. Que reconozcamos que no hay Dios tan grande como Él. No solamente es un canto, sino una realidad en nuestra vida. Y ahora, Señor, se levantan ellos y dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas.
No nos vamos a esconder a sus amenazas. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren qué valor hay en todo esto. Ojalá que lo que estamos viviendo a nivel mundial permita a la iglesia levantarnos. No intimidarnos, sino levantarnos para predicar con denuedo que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. En ese nombre, el único nombre que podemos ser salvos. Y siguen orando mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué confianza! Qué lindo lo que está pasando. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Al final de la lectura que quiero compartir en esta oportunidad, en el versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que eso suceda con su iglesia en este tiempo. En este tiempo que estamos amenazados por diferentes cosas. No solamente la pandemia, cuestiones políticas. Nuestra sociedad también amenaza a la iglesia en muchos sentidos. Por eso no tenemos que tomar partido con este reino, sino tomar partido con el reino, el único reino que debe interesarnos, el reino de Dios. Cumplir con las leyes de la tierra, pero nosotros somos ciudadanos de otro reino. No cambiemos nuestra ciudadanía. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como quisiera yo que en este momento que todos estamos escuchando eso, pusiéramos un poquito de atención y le permitiéramos al Espíritu de Dios venir sobre nuestra vida y llenar nuestro corazón. Que comience una evidencia de algo grande en nuestra vida que nos permite no pararnos, no callarnos, sino seguir comentando, seguir hablando, seguir diciendo las cosas que hemos visto y oído. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que mucha gente pueda venir a los pies de Jesús. Que Dios nos use a nosotros. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de experimentar que el Espíritu Santo ha sido derramado, no para tenerlo como un trofeo en nuestra vida, sino para que nos impulse a hacer lo que estos hicieron y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo tengo tanta esperanza porque sé que este es el tiempo del Señor para grandes cosas. Sé que es el tiempo de Dios en que Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida, de mi vida, de la vida de mucha gente que tiene un corazón sencillo, sincero para seguir al Señor y obedecerle. Que así sea con ustedes, que así sea con todos nosotros. Mi oración para que así suceda y que podamos ver grandes cosas. Y que podamos anunciar las cosas que hemos visto y oído. Queridos hermanos, un abrazo para todos. Mi cariño para todos. Es lindo compartir con la iglesia. Es lindo reconocer que no hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesús. Para salvarnos, para guardarnos. Que su Espíritu Santo está con nosotros. Y que el Padre ha preparado, hay moradas para nosotros que Jesús ha ido a preparar para vivir por una eternidad con Él. Disfrutemos este tiempo de relación con Dios, esperando la pronta venida de Jesús. Un abrazo para todos. Cuídense. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que
que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.